Hola chiquillos, en esta clase el objetivo es factorizar diferencia de cuadrados y trinomio de la forma x elevado a 2 más bx más a. Así que muchísima atención y les recuerdo escribir cada vez que aparezca el icono del lápiz en su cuaderno, ¿ya? Partimos. ¿Qué es factorizar? Factorizar significa escribir una expresión algebraica como una multiplicación de factores, ¿ya? Démoslo en ejemplo porque quizás leerlo no lo entendemos. 8. Tenemos al 8 y queremos factorizarlo. Factorizar quiere decir que esto lo vamos a escribir como una multiplicación. Por ejemplo, 4 por 2. Así podemos decir que al 8 lo factorizamos, lo escribimos como una multiplicación de dos factores, es el 4 y el 2. O también lo podríamos haber escrito como 8 por 1. Eso es factorizar, escribir al 8 de la misma forma, pero como una multiplicación. ¿Ya? 4 por 2 es 8, pero lo escribí como una multiplicación. Otro ejemplo, al 24 lo queremos factorizar, es decir, lo vamos a escribir de otra forma y esa forma se caracteriza por ser una multiplicación de factores, como 4 por 2, como 3 por 8, como 12 por 1 y la que se le ocurra a usted, pero tiene que ser como un producto, como una multiplicación. Eso es factorizar, escribir algo de la misma forma, escribir el mismo número, bien digo, pero como una multiplicación, ¿ya? Pero nosotros vamos a factorizar expresiones algebraicas y las expresiones algebraicas tienen números y letras. Vamos a aprender a escribir a esta expresión algebraica como el producto de factores, así como todas estas. Partimos con un recuerdo clave que es la suma por diferencia. Recordemos que uno caracteriza una suma por diferencia por su nombre. Tiene que haber una suma por una multiplicación, diferencia, recuerde que es una resta. Fíjese acá. Una suma, una multiplicación o una resta, o bien puede estar al revés. Y otra cosa también muy importante, que los términos tienen que ser exactamente iguales. Miren, A, B, B. Los términos son exactamente iguales. ¿Cómo se resuelve? Un método que nosotros llamamos del flojo era multiplicar término con término. Por ejemplo, A por A elevado a 2, más por menos, menos, B por B, b elevado a 2. Les recuerdo que este método nosotros decíamos que no era formal, pero que sí servía. Era el método que dijimos que era el del flojo. Otra forma de verlo, un tanto ya más formal, es que dice cuadrado del primer término. Nuestro primer término en este caso sería la a, y cuadrado quiere decir que está elevado a 2. Entonces sería a elevado a 2. Ahí está, calza. Menos, ahí está el menos, el cuadrado del segundo término, y el segundo término es b. Cuadrado quiere decir que está elevado a 2. Aquí está, ¿ya? Recuerden que aquí era la diferencia de cuadrados que nosotros decíamos, el cuadrado grande menos el cuadrado pequeño, ¿se acuerdan? Otro ejemplo. Vamos a tener al 3a menos 2 y 3a más 2. Podemos decir que es una suma por diferencia, porque hay una suma, acá está una resta, recuerden que da lo mismo el orden, y hay una multiplicación entre medio. Y importante, los términos son exactamente iguales, ¿ya? Entonces, método del flojo sería multiplicar término por término. 3 por 3, 9, a por a elevado a 2, menos por más, menos, y 2 por 2, 4. Ahí está. Y la forma formal, cuadrado del primer término, nuestro primer término es 3a, 3a elevado a 2. Quiere decir que al 3 lo elevo a 2 me daría 9, al a lo elevo a 2 me daría a elevado a 2, menos, ahí está el menos, el cuadrado del segundo término. Mi segundo término es 2, y al cuadrado quiere decir 2 elevado a 2, 4. Ahí está. ¿Ya? Partimos entonces con la materia. ¿Qué es una diferencia de cuadrados? Muchísima atención. La diferencia de cuadrados, a elevado a 2 menos b elevado a 2, corresponde al resultado del producto notable suma por diferencia. ¿Ya? Eso es la diferencia de cuadrados, es el resultado de una suma por diferencia. Y para poder factorizar una diferencia de cuadrados, recuerden que se tiene que escribir como el producto, en este caso, de dos factores. ¿Ya? ¿Cómo identificamos una diferencia de cuadrados? Pues fácil, primero tiene que haber dos términos, ¿ya? Los términos tienen que estar separados por una resta y los términos tienen que estar al cuadrado. Pues bien, su nombre lo dice, diferencia de cuadrados, una resta y los términos tienen que estar al cuadrado, ¿ya? Factoricemos entonces.
vamos a tener a elevado a 2 menos 4. ¿Cómo se factoriza? Ya sabemos de partida que esto es una diferencia de cuadrado y que corresponde al resultado de una suma por diferencia. Lo primero que vamos a hacer es escribir dos paréntesis con signos distintos. ¿Por qué signos distintos? Nuevamente, porque esto es el resultado de una suma por diferencia, tiene que haber una suma y una diferencia que es una resta, ¿ya? Y ahora debemos pensar qué números o bien qué letras al elevarlo a 2 nos den a elevado a 2 y 4. Pensemos la primera, ¿qué número o qué letra al elevarlo a 2 me da a elevado a 2? Pues bien, fácil, el A. Y el A lo colocamos en ambos paréntesis. Y fíjese lo que pasa. A por A elevado a 2, calza. ¿Ya? Va por menos, y ahora me falta el tema del 4. ¿Qué número elevado a 2 me da 4? Y pues bien, yo digo que 2 elevado a 2 es 4. Y coloco el 2 en ambos paréntesis y fíjese lo que pasa. 2 por 2, 4. Todo calza. Si no te quedó más claro, no te quedó muy claro, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 25 menos z elevado a 2. Ya de partida sabemos que es una diferencia de cuadrado que corresponde al resultado de una suma por diferencia. Ya ambos términos están elevados a 2. Entonces el paso número 1 es escribir dos paréntesis pero con signos distintos. Uno con más y otro con menos. Y luego tenemos que pensar qué número, o bien qué letras nuevamente, al elevarlo a 2 nos den 25 y z elevado a 2. Ahora pensemos, ¿qué número elevado a 2 me da 25? Pues bien, 5, muy bien, y escribimos el 5 en ambos paréntesis. Fíjense lo que pasa, 5 por 5, 25, ¿ya? Más por menos, ahora nos falta el z. ¿Qué número, qué letra, mejor dicho, al elevarlo a 2 me da z elevado a 2? Pues fácil, z, ¿cierto? Z elevado a 2, z elevado a 2 y z elevado a 2. Z por z, z elevado a 2, todo calza, ¿ya? Y veamos otro ejemplo un poco más interesante. Primer paso, yo creo que todos lo dominan. Escribir dos paréntesis con signos distintos. Y recuerden que estamos factorizando, ya que no se nos vaya, mejor digo, la idea. ¿Ya? Factorizar quiere decir que nosotros a esta expresión algebraica la vamos a escribir como un producto. Y en este caso un producto de dos factores porque es el resultado de una suma por diferencia. Ya que no se les olvide eso. Y ahora vamos a pensar en dos números. En aquel número que al elevarlo a 2 o letra nos den 36 a elevado a 2 y z elevado a 2. Entonces, ¿qué les sugiero yo cuando aparezca un número y una letra? Piense parte por parte. Primero, piense qué número elevarlo a 2 me da 36. En este caso sería 6. 6 al cuadrado es 36. 6 por 6, 36, ¿verdad? ¿Y qué número al elevarlo a 2 me da a elevado a 2? Piense. Si a la A yo lo elevo a 2, me da elevado a 2, entonces sería. Y lo colocamos en ambos paréntesis. Fíjese lo que pasa. 6 por 6, 36. A por A al cuadrado. Más por menos, todo calza. Ahora nos falta el tema de la z, que ya sabemos que es z. Z elevado a 2 es z elevado a 2, todo calza. Z por z, z al cuadrado. ¿Ya? Cambiamos el switch y nos vamos a recordar este producto notable que fue el último que vimos en clase, que era el producto de binomio por término común. Recordemos su nombre, término común. Hay algo que es en común, que en este caso sería el x, y el otro son los términos distintos. Recuerden, el área del rectángulo grande, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Lo primero es el cuadrado del término común, elevarlo a 2, y en este caso el término común es x, y al x lo tenemos que elevar a 2. Paso 2, sumar los términos distintos y multiplicar el resultado por el término común. Los términos distintos son el menos 2 y el más 8. Sumemos. Menos 2 más 8 nos da un más 6. Ahí está. Y eso lo tenemos que multiplicar por el término común que sería x. Ahí está. Y finalmente multiplicar los términos distintos, que sería menos 2 por 8, menos por más menos, 2 por 8 menos 16. Ahí está. Recuerden, ideas claves. El último término corresponde al producto, a la multiplicación de los términos distintos. El término del medio, el 6 en este caso, corresponde a la suma de los términos distintos que luego se multiplica por el término común. Recuerden, este era el rectángulo con los términos distintos y esta era la suma de los rectángulos, ¿cierto?, que tenían el término en común, ¿ya?
que no se les vaya esa idea de la cabecita. Y ahora nos vamos con el trinomio de la forma x elevado a 2 más bx más a. Ya, atención. Este trinomio, chiquillos, trinomio, por si alguien no lo sabe, quiere decir que son tres términos. ¿Cómo yo identifico cuántos términos son? Porque pueden estar separados, mejor digo, están separados ya sea por una suma o por una resta. Pueden ser números o letras. Aquí tenemos 1, 2, 3. Son tres términos y se llama trinomio, ya por si alguien no sabía. ¿Qué es? Es el resultado del producto notable binomio con término común, ¿ya? Eso es el trinomio de esta forma, ¿ya? X cuadrado más bx más a. ¿Se puede factorizar? Sí, existen valores, tienen que existir dos valores, chiquillos, que vamos a llamar P y Q, que en este caso serían los términos distintos. Coloqué P y Q para representar a cualquier número, ¿ya? Tal que P más Q nos dan B. Fíjense, el término del medio corresponde a la suma y el último término corresponde a la multiplicación. Todo calza, es como retrocederse, ¿ya? Veamos esto con un ejemplo. ¿Cómo factorizamos? ¿Cómo usted reconoce de partida que es un trinomio de esta forma? Que corresponde al resultado del producto de binomio con término común. ¿Por qué? El primer término sí o sí tiene que estar elevado a 2 y el segundo término tiene que tener la misma letra, por así decirlo, que correspondería a mi término común. El primer paso es escribir dos paréntesis. Recordemos que estamos factorizando, que ese es el objetivo de la clase, estamos factorizando. Es decir, que esto lo vamos a escribir como una multiplicación, y en este caso de dos factores, ¿ya? Segundo paso, pensar en un número o en una letra, aquí me falta escribir letra, que al cuadrado nos den x elevado a 2. A ver, piense, sería x elevado a 2 es x elevado, y eso lo colocamos en ambos paréntesis. Y el paso 3, y el más importante, es pensar en dos números que sumados, aquí me falta restados, sumados o restados nos den 12, más 12. Consideren los números con su signo. Y multiplicado más 35. Como yo sé que la suma tiene que ser más 12 y no más 35, recuerden que este último término correspondía al producto, a la multiplicación de los términos distintos. Y el más 12 correspondería a la suma de los términos distintos, ¿ya? Entonces, voy a pensar en un más 6 y un más 6. Me daría 12, pero la multiplicación de ambos me da 36. No me sirve esta combinación del número. Otro. 7 más 5 me da 12. Ya, sí, y la multiplicación de ambos me da 35. Me sirve. Entonces, yo ya identifiqué cuáles son mis términos distintos, que sería el 7 y el 5. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo, si no le quedó claro. Ya, primero, escribir dos paréntesis. Recuerden que estamos factorizando, necesitamos conocer a los factores, ¿ya? Luego pensar en un número o una letra que al cuadrado nos dé i elevado a 2. Entonces, ¿qué número que es letra elevarlo a 2? Me da i elevado a 2, fácil, y eso se coloca en ambos paréntesis. Paso 3. Piensa en dos números que sumados o restados nos den más 8 y multiplicados menos 20. Estoy pensando, menos 2 por 10 me da menos 20. Si cambiamos el signo, 2 por menos 10 también me da menos 20. Ya me puede servir, pero quiero que me dé un más 8. Entonces veamos, si al 2 le quito 10, me da menos 8, no me sirve. Pero si coloco menos 2 más 10 me da 8 positivo. Ahí sirve y reconocimos que tiene que ser un menos 2 y tiene que ser un más 10. ¿Por qué? Cumple ambas condiciones. La multiplicación de los términos distintos nos da menos 20 y la suma de ambos, o bien resta, me da más 8. ¿Ya? Todo calza. Y último ejemplo, por si alguien tiene dudas. Ya, recuerden que para saber si acaso se puede factorizar por el producto de binomio con término común, el primer término tiene que estar elevado a 2 y el segundo término tiene que tener ese término común, que en este caso sería la letra B, ¿ya? Entonces estamos factorizando, escribimos dos paréntesis y estamos conociendo cuáles son estos factores, ¿ya? Eso es factorizar, escribirlo como una multiplicación.
Lo primero es pensar alguna letra o algún número que al elevarlo a 2 nos den b elevado a 2, que en este caso es fácil, es la letra b elevado a 2, b elevado a 2. Lo colocamos en ambos paréntesis la b. Y el paso 3 y el más importante, se los voy a marcar. Lo primero que tenemos que es conocer dos números que al sumados o restados nos den menos 10 y multiplicado nos den 16 positivo. Ya ahí me comí el signo positivo. Entonces, pensé, menos 5 me da menos 10. Me sirve la primera, pero la multiplicación de ambas me da 25 positivo. Menos por menos más no me sirve. Ahora veamos. Menos 8 menos 2 me da menos 10. Y la multiplicación de ambas, menos por menos más, 8 por 2, 16. Sirve. Entonces ahí nosotros identificamos los términos distintos, que serían menos 2 y menos 8. Ya, chiquillos, estamos finalizando. Recuerden escribir en su cuaderno cada vez que aparezca este icono del lápiz. Pueden pausar el video, obviamente, y realizar la guía. La guía se entrega el próximo martes. Realicen la conciencia. Nos vemos en la clase el día jueves. Vamos a ejercitar mucho estos contenidos. Adiós.